Como hemos venido estudiando Primera de Corintios y entramos a este capítulo 7, ¿verdad? Vimos del versículo 1 al versículo 9 de lo que nos habla este capítulo 7 y habla acerca de las oportunidades que tienen los solteros. Generalmente, ese capítulo nos habla de los solteros, que no es el plan de Dios que tú estés soltero, que si no tienes ese don, Dios no quiere que seas soltero, porque ahí también enfrentan los solteros tentaciones, también enfrentan tienen oportunidades, pero enfrentan tentaciones. Versículos 10 y 11 vimos del matrimonio. El matrimonio es santo, el matrimonio es el plan de Dios, la relación íntima dentro del matrimonio es bendecida y Dios aborrece el divorcio. Dios no está en sus planes que los matrimonios se divorcien. Y ahora vamos a hablar a partir del versículo 12 y hasta el 16 acerca de los matrimonios mixtos. De aquel matrimonio en donde uno de ellos es cristiano y el otro no, donde uno de ellos ha creído en el Señor Jesucristo y la otra parte no ha creído en el Señor Jesucristo. Lo que pasaba en Corinto en esta época es que muchos hermanos muy inteligentes, ¿verdad?, muy hábiles para esto, se convertían, tenían un matrimonio difícil, tenían un matrimonio complicado, venían al Señor y entonces decían: oye, ahora que soy cristiano, pues también quiero una esposa cristiana, y entonces empezaban a divorciarse, ¿verdad? Es que mi esposa no es cristiana, y sobre pretexto de que mi esposa no es cristiana, ¿verdad? Pues entonces me divorcio y ahora me voy a buscar una cristiana. Y entonces Pablo empieza a corregir esta actitud que estaban teniendo los de Corinto. Hermano, estoy hablando de un matrimonio que antes eran inconversos los dos y que ahora uno de ellos vino a Cristo. No estoy hablando ni voy a hablar acerca de aquellos cristianos que pretenden casarse con un inconverso o que se casaron con un inconverso. Eso ya tienen allá, lo veremos más adelante. Hay un mandamiento específico para ellos. Y como decía mi hijita de chiquita, les va a ir de bollos. Eso es otra cuestión. Estamos hablando aquí de un matrimonio, ambos inconversos, y uno de ellos vino al Señor. Uno de ellos se convirtió. ¿Sí? Estamos hablando de un matrimonio que no funciona porque uno de ellos, ¿verdad?, o no funcionaba desde antes. Y están enfrentando grandes retos. Y lo que Pablo está diciendo es: si estamos en un matrimonio que no funciona, lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos. Ese es un resumen de lo que está diciendo Pablo. Aunque tú hayas venido al Señor y tu esposa no sea inconversa, o tu esposo no sea cristiano, tu esposo o tu esposa sea inconversa, y estás viviendo en un matrimonio muy difícil y estás viviendo en situaciones bien complicadas, lo peor que puedes hacer es darte por vencido. Dios tampoco es su plan. Dios nos ofrece componer ese matrimonio. Aquí están las promesas y ahorita las vamos a ver. Dios instituyó el matrimonio y el plan de Dios para nosotros es el matrimonio. El divorcio nunca es una alternativa, aunque tu esposo, aunque tu esposa no sean creyentes. Nunca va a ser una alternativa. A veces el divorcio se va a dar, porque estamos en un mundo de pecado, porque estamos en la carne, pero no está en los planes de Dios. El divorcio nunca son los planes de Dios y debemos aprender a tratar este asunto. Pero lo que Pablo nos dice es que el creyente no debe de ser quien escoja este rumbo. Y a los demás yo digo, no el Señor: si alguno tiene mujer creyente, mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es más, hermano, podría parar ahorita el sermón y quedaría claro. A menos que usted quiera hacer castillos en el aire y decir que en el griego original, la verdad, puras tonterías, hermano,
creo que está tan claro como el agua. El creyente no debe ser quien escoja ese rumbo. A los demás digo yo digo, no el Señor. Hermanos, esto no quiere decir que esto no es de la Biblia, porque Pablo dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo, hermanos, no es así. Lo que venía diciendo antes Pablo son cosas que vienen en la Biblia, que lo había dicho el Señor. Ahora Pablo no quiere decir que esto no sea inspirado, no quiere decir que esto no lo diga Dios. Es algo que ahora Pablo está haciendo como algo nuevo. Ahora hay creyentes y ahora hay una situación nueva que no se presentaba antes. Ahora resulta que puede haber un matrimonio que no es creyente y de repente uno de ellos cree en el Señor. El creyente debe trabajar para que el matrimonio funcione. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tu matrimonio no funciona porque tu esposo o tu esposa no es creyente. A ti, creyente, te toca trabajar para que ese matrimonio funcione. Ahora tú eres el cristiano, ahora tú eres el que conoce al Señor Jesucristo, ahora tú eres el que tiene las promesas, a ti te toca trabajar, a ti te toca trabajar para que ese matrimonio funcione. Es a ti a quien te toca trabajar. Ahora, ¿qué hacer si tenemos un matrimonio muy complicado? Porque, hermanos, un matrimonio donde uno de ellos es creyente y el otro no, seguramente, hermanos, seguramente o generalmente va a haber muchas complicaciones. ¿Qué hacemos cuando vivimos con uno creyente complicado, difícil? Que es la experiencia de muchos creyentes. Vamos a lo que leímos allí en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro capítulo 3, y ahí están las indicaciones, hermano, tan simple como esto. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense nada más. Aquí cuando dice no creen a la palabra, para que también los que no creen a la palabra, Pedro está usando un verbo que va más allá de los que no creen en la palabra. Este verbo implica una persona totalmente opuesta al evangelio, una persona difícil, una persona imposible. Una posible traducción sería aquellas personas que es imposible que crean en el Señor Jesucristo. Yo he escuchado hermanos o hermanas que dicen, no, hermano, mi esposo nunca va a creer, olvídelo. Imposible que ese hombre, imposible que esa mujer crea en el Señor Jesucristo. Y Pedro está diciendo aquí que esa persona puede ser ganada para el Señor. ¿Cómo? Sin palabras. ¿Cómo? Sin palabras. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sin palabras. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano, de los matrimonios mixtos? Es que el cristiano es un cristiano de bibliazos, de juzgar. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no eres como el hermano sutano? ¿Por qué no mira nada más? Tú haces esto, tú haces aquello. Y es una persona criticona, juzgona, déjeme decirlo, habladora nada más. Lo que Pedro está diciendo es, oye, tú, que tu marido o que tu esposa no es cristiano, puede ser ganada sin que hables una sola palabra, solo por tu conducta casta y respetuosa. No hay nada, hermanos,
No hay nada que pueda ganar una persona que una actitud de servicio. No hay nada, hermanos. También le toca a los maridos. Esto está hablando a las mujeres que tienen un marido inconverso. Ahora vean, en el versículo 7 lo podemos aplicar también a los maridos que pudieran tener una esposa inconversa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es si tu esposa es cristiana o si tu esposa no es cristiana. Claro que un esposo es ganado. Imagínense, de repente su esposa se vuelve una mujer amable, apacible, servicial, sujeta, amorosa. Cualquier marido, hermano, cualquier marido, por malo que sea, se doblega ante una mujer así. Cualquier marido. Y ahí está la enseñanza, hermanos. Vuestro atavío no es externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No importa si su esposo, no importa si su esposa es imposible, si su conducta es cristiana, si su conducta es como lo dice aquí Pedro, aquella persona va a ser ganada para el Señor. Usted tiene una promesa de que eso va a ser así. El gran problema es que los queremos ganar a bibliazos, a juzgarlos, a decirles, y estás mal, y esto no, y es que la Biblia dice, y tú, y si fueras como el hermano, y como el pastor, y hermano, así nunca va a ganar a su esposo. Nunca va a ganar a su esposo. Déjeme hacer aquí una aclaración. ¿Qué pasa si hay maltrato físico? Oiga, hermano, mi esposo no solo es difícil, mi esposo no solo es imposible, también me pega, también me maltrata físicamente, también abusa física y verbalmente de mí. Hermana, esto no es un problema solamente espiritual, esto es un problema también civil. Llame a la policía. Llámele a la policía, hermano. Porque ahora me he encontrado que vienen a la consejería conmigo, ¿verdad? Ay, hermano, es que mi esposo me jalonea, me pega, me dice, me maltrata. Y hablé con la hermana Sutana y me dijo, no, es que tú te tienes que aguantar y sujetar. No, hermanos, hey, están ustedes totalmente equivocados. Y es algo que no entendemos los cristianos. Dios puso a la autoridad civil precisamente para castigar eso. Dice la Biblia que Dios puso a la autoridad civil para castigar a aquel que se porta mal. Así es que, hermana, si a usted, o hermano, si a usted porque ahora ya también maltratan a los hombres, si a usted lo maltratan, lo golpean, abusan de usted, hermano, tiene la ley que lo puede ayudar. Hace muchos años llegó conmigo una hermana y me empieza a platicar, no, es que mi esposo es un poco difícil, y pues una hermana me dice que yo me sujete y que yo ore por él. Y digo, pues sí, hermana, si es difícil. No, y bueno, es que a veces me jalonea. Y así fue avanzando, ¿no? Y resulta que la noche anterior le había aventado un cuchillo y se alcanzó a hacer a un lado y le rasgó por acá. Le digo, a ver, hermana, ya estamos hablando de otra cosa. No, pues que la hermana me dice que yo tengo que orar por él y sujetar. No. Le dije, cuidado, no. Ahorita va y presenta una denuncia, hermana, porque la próxima lo va a matar. Para eso está la autoridad civil.
El gobierno humano ha sido establecido por orden divino y está para protegernos también. Ha sido puesto para eso. Usted es la persona clave para que su familia conozca a Cristo. Seguramente no va a ser fácil, pero usted es la persona clave. Usted, hermana que cree y su esposo no es inconverso, usted, hermano que ha creído pero su esposa es inconversa, usted es la persona clave para que su familia crea en Cristo. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hay que darle al Señor la oportunidad de hacer su obra. El gran problema es que siempre le queremos ayudar. Dice aquí que un esposo inconverso es santificado, que los hijos son santos, y no quiere decir que sean buenos, no quiere decir que sean perfectos. La palabra santo quiere decir que simplemente han sido apartados, es literalmente han sido cercados. Cuando algo es santo, quiere decir que Dios lo ha apartado. Fíjense nada más, los corintios eran de mucho cuidado, ya lo hemos visto, eran tremendos. Decía un amigo, eran cáscara amarga. Y sin embargo, cuando Pablo empieza su carta, dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué eran buenos? ¿Por qué eran buenos cristianos? No, hermano, porque estaban apartados. Santificados solo quiere decir apartados. Y si usted, hermano, ha creído en el Señor, si usted ha venido al Señor y es el primero de su familia o el segundo, y todavía hay inconversos, los que están allí han sido ahora apartados, porque ahora el Señor puede hacer la obra en su familia a través de usted. Siempre he platicado esto, yo nací en un hogar ateo, ni siquiera católico. Ninguno de mis hermanos, ni yo, ni nos bautizaron, ni nos confirmaron, ni mi mamá era atea cuando nosotros nacimos. Atea, completamente atea. Crecimos por lo menos hasta los 10 años yo, sin ninguna religión que practicáramos en casa. Ninguna. Ni nada. Yo me bautizaron, mis padrinos, por una cuestión totalmente fuera de lo común. Algún día les platicaré esa anécdota, pero yo crecí en un hogar ateo. Mi mamá se hizo atea muy jovencita y cuando se casó ella dijo que no nos iba a enseñar ninguna religión. Pero mi mamá, cuando yo cumplí 10 años, se convirtió al Señor. Y de ser un hogar completamente ateo, de repente, ahora los domingos íbamos a la iglesia y era como un shock para nosotros. Pero a través de mi mamá, que fue la primera que se convirtió, no solamente en nuestra familia, digo, ahí en la casa, sino la primera de su familia, o sea, de mis tíos, de mis abuelos, y la primera de la familia de mi papá. La primera, o sea, de parte de mis dos familias, mi mamá fue la primera que se convirtió, ¿verdad? Y sin ser perfecta, obviamente, vinieron al Señor, pues todos nosotros, eventualmente algunos de sus hermanos, eventualmente familia de mi papá, todos fueron llegando al Señor. Si usted es cristiano ahí en su hogar, hermano, Dios ahora va a trabajar a través de usted para ganar a las personas de su hogar. Dios ahora tiene, déjeme decirlo, Dios ahora tiene un soldado en líneas enemigas. Dios ahora tiene un soldado en líneas enemigas para ganar a esas personas para Él. El incrédulo ha sido apartado, de lo contrario sería inmundo. Ahora esa familia ha sido apartada, el esposo ha sido apartado, los hijos han sido apartados. De lo contrario, ahora tienen la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Ahora tienen la oportunidad de venir al Señor. De lo contrario,
estarían a la buena de que algún día alguien les hablara, porque ahora Dios puede trabajar en los incrédulos de esa familia. Ahora la presión ya no es sobre el cristiano, ahora la presión es sobre los incrédulos. Su mundo ahora está cambiando, su mujer y sus hijos están cambiando. El creyente que se rebela está frustrando los planes de Dios. Imagínense, una mujer se convierte, un hombre se convierte en un hogar donde no hay más cristianos que él, ¿verdad? Ahora el Señor tiene un soldado en líneas enemigas, ahora el Señor puede trabajar en esa familia, ahora ha apartado esa familia y ese cristiano se rebela. Ese cristiano ahora se quiere divorciar, ese cristiano ahora se quiere ir, ese cristiano ahora quiere hacer su voluntad y entonces ese cristiano está frustrando los planes de Dios. Y aquí quiero hacer otra aclaración, hermano. Si usted es creyente y su cónyuge no, si usted es creyente y su esposo o su esposa no, mucho cuidado, hermano, porque usted debe de mantener un equilibrio. Mucho cuidado. Porque cuando un creyente tiene un esposo o una esposa inconversa, muchas veces agarran a la iglesia de escape, ¿verdad? Tienen un matrimonio difícil, tienen un matrimonio complicado, y entonces ese cristiano, en lugar de trabajar en su matrimonio, en lugar de pasar tiempo con su esposa y su esposo o su esposo, ahora se la pasan todo el tiempo en la iglesia. Y entonces la iglesia la agarran de escape. La iglesia la toman como una fuga para sus matrimonios que no están funcionando. ¿Y qué piensa el inconverso? Oye, antes, pues sí, mi matrimonio no era perfecto, pero aquí tenía a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Por lo menos teníamos tiempo de convivencia, por lo menos, y ahora ese esposo o esa esposa se la vive en la iglesia. Piadoso, entre comillas, porque no hay nada de piedad en eso. Ahora ese cristiano, esa cristiana, ahora se la pasa en la iglesia. Bueno, déjeme decirle, hermano, también esto es un escape para matrimonios cristianos, ¿eh? Yo cuando veo a una mujer que está metida, que es chile de todos los moles de la iglesia, yo siempre me pregunto, ¿cómo estará ese matrimonio? Porque a veces, hermano, eso es un escape a un mal matrimonio, aún entre los cristianos. Aún entre los dos que son cristianos. Es en realidad un escape. Porque déjeme decirle que su principal ministerio, ¿sabe cuál es? Su principal ministerio, ¿sabe cuál es, hermano? Su hogar. Ese es su primer ministerio. Su hogar es su primer ministerio. El creyente debe tomar una posición bíblica, y la posición bíblica es de sujeción a mi matrimonio, es de servicio. Solamente en el servicio podemos ganar al esposo o a la esposa inconverso. La iglesia, hermano, grábeselo, anótelo en su refrigerador, anóteselo en su manecita. La iglesia no es un escape a su mal matrimonio. La iglesia no es un escape a su mal matrimonio. Anóteselo, hermano. Anóteselo ahí. Anóteselo en la Biblia atrás. Póngale, la iglesia no es un escape a un mal matrimonio. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué hago si me deja y las cosas van mal? Déjeme decirle, aquí Pablo está hablando cuando aquel inconverso, cuando aquella persona que no cree en Cristo, ¿sí?, toma la iniciativa. Fíjese bien, Pablo lo que está diciendo es que el cristiano nunca debe tomar la iniciativa para un divorcio.
El cristiano siempre debe trabajar por hacer que el matrimonio funcione. Siempre debe trabajar por hacer que el matrimonio funcione. Nunca el cristiano puede tomarla o debe tomar la iniciativa para un divorcio. Aquí lo que Pablo está hablando es aquel incrédulo, aquella persona que no conoce a Cristo, ahora resulta que se quiere ir, se quiere divorciar, se encontró otra, se enamoró en otro lado, tantas circunstancias, y ahora él es el que se quiere ir. Y Pablo dice, tú debes luchar por tu matrimonio, tú debes hacer y responsabilizarte por tu matrimonio, tú debes de buscar que tu matrimonio funcione, pero si tu esposo incrédulo, pero si tu esposa incrédula se quiere ir, te quiere dejar, no quiere estar contigo, que se vaya. Que se vaya. Es lo que dice Pablo. Si tu esposo incrédulo se quiere ir, se quiere divorciar, se enamoró de otra, ¿verdad? Porque en su inmoralidad encontró otra, que se vaya. Ese incrédulo no ha decidido rechazarte a ti. Ese incrédulo no ha decidido rechazar a su esposo o a su esposa cristiana. Ese incrédulo ha escogido rechazar a Dios. Y si se quiere ir, con toda la tristeza, con todo el dolor seguramente, pero hay que dejarlo ir. El creyente no debe iniciar este proceso. Fíjese bien, eso quiero que quede bien claro. Este proceso no lo debe iniciar el creyente. Es solamente si este proceso lo inicia el incrédulo. Ahora, tampoco es un proceso que lo inicia el incrédulo, pero porque el creyente lo está empujando. Tampoco sea mañoso, hermano. Y este proceso, fíjese lo que dice, pero si el incrédulo se separa, y cuando habla aquí de se separa, literalmente es se divorcia. Estamos hablando no de una separación momentánea, porque a veces podemos tener una separación momentánea para meditar las cosas, para reflexionar un tiempo, y está bien, hermanos, si de repente podemos tener una separación momentánea que tal vez para que las cosas se enfríen momentáneamente. No estamos hablando de esa separación. Si el incrédulo se separa, literalmente se divorcia, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Y cuando hablamos aquí de servidumbre, es la servidumbre que es durante el matrimonio. El matrimonio es un asunto de servicio entre dos personas. Literalmente Pablo le está diciendo, si el incrédulo se divorcia, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a semejante matrimonio. En semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Si se separa, significa divorcio. Aplica al varón o a la mujer. Estar sujeto a servidumbre es estar casado. Entonces el creyente tiene la libertad de volverse a casar. Si yo creyente hice todo lo posible, luché hasta el final, caminé como Dios me pidió, peleé y oré por este matrimonio, y aquel inconverso decidió irse, se encontró otra mujer o se encontró otro hombre, se fue, me dejó y se fue, hermano, usted es libre para volverse a casar. Siempre y cuando, ojo, sea en el Señor. Versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermana, no vuelva a cometer el mismo error y se case con un inconverso. Es como si usted no entendiera, ¿no? Ya la palearon y va por más palos. Ya la agarraron a palazos, hermana, y entonces quiere más.
quiere otros palos más. Pero ¿qué pasa si mi marido o mi esposa se dice cristiano, se dice cristiana y me deja? Pasa, ¿no? Mi esposo, ¿verdad? Venimos a la iglesia juntos, ha sido un esposo que se dice cristiano y un día encuentra otra y se va. Mire, vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. (18:15). Aquí está lo que podemos hacer. Fíjese bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele cuando están tú y él solos, si te oye has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste cada palabra, toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Resulta que mi marido o mi esposa se quiere ir, me quiere dejar, ¿verdad? Está pecando contra mí. Lo primero que debo hacer es que hablar con él, ¿no? Oye, vamos a arreglar esto, vamos a resolverlo, ¿qué podemos hacer para que esto se resuelva? Si no lo quiere escuchar, soy libre de llamar a 2 o 3 hermanos, al pastor o a líderes de la iglesia, para que hablemos con él. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo podemos arreglar este asunto? No te precipites. Si no los quiere escuchar, ¿verdad? Lo podemos platicar en la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia, el Señor dice, ¿sabes qué? Tómalo como publicano. Literalmente, asume que esa persona es un inconverso. No quiere decir que sea inconverso, eso solo lo sabe el Señor. No quiere decir que no crea en el Señor, no sabemos, eso solo lo sabe el Señor, pero el Señor nos dice, asume que es un inconverso. Haz de cuenta que es un inconverso. No quiere entender, no quiere arreglarse contigo, no quiere arreglarse aún con hermanos como testigo, no quiere arreglarse aún cuando la iglesia le está pidiendo que se arregle. Asume que es un inconverso. Y por lo tanto, hermanos, si aún así se quiere ir, pues con toda la tristeza de nuestro corazón, déjelo ir, hermana. Déjelo ir, déjela ir, hermano. Y está usted libre para volverse a casar. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Lo que les dice el versículo 16 es que debemos de tener, es un resumen que hace Pablo y lo que nos dice, en resumen, lo que debes de tener es el enfoque correcto, no es autocompasión, no son deseos egoístas, en cada caso el enfoque es la obra de Dios en otra persona. Nuestro enfoque debe ser lo que Dios puede hacer en la vida de otra persona. Y ese debe ser el enfoque de nuestras vidas. Nuestro enfoque debe ser lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas. Y es lo que Dios puede hacer en la vida de mi esposo, lo que Dios puede hacer en la vida de mi esposa que no le conocen, que es inconverso, que no ha venido al Señor, pero que el Señor puede usarme, el Señor puede hacer a través de mí la obra en esta persona que no le conoce. Ese es nuestro enfoque. La pregunta es, ¿qué puede hacer Dios a través de mí en la vida de mi esposo que no le conoce, en la vida de mis hijos que no le conocen, en la vida de mi familia que no le conoce? Ahora que yo soy el cristiano, ahora que yo estoy en Cristo, ¿qué puede hacer Dios? ¿Cómo me puede usar para su reino? Ese es el enfoque correcto, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
¿Qué puedo hacer para colaborar con Dios para efectuar su obra en otras personas? De esto se trata este pasaje, hermano. Lo que Pablo nos está diciendo, el enfoque correcto, hermanos, es que pienses qué puede hacer Dios a través de ti en la vida de otras personas que están cerca de ti. Que nosotros debemos buscar la obra de Dios, hacer la obra de Dios en otras personas y ganar a las personas que están cerca de nosotros, buscando hacer la obra de Dios. Piénselo, hermana. Hace muchos años estaba yo en Chimalhuacán y entonces una jovencita venía de otra misión, ¿no? Y llegó un domingo y me dijo, hermano, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí. No, es que tengo muchos problemas en mi casa, mi abuelito me grita, mi mamá no me apoya y no sé qué. Total, lloró ahí media hora y pues oré con ella, le di ánimo, leímos la Biblia, le dije, tú pídele a Dios, vas a ver cómo Dios te va a sacar. Y se fue, ¿no? Siguiente domingo llego a la misión y viene la misma persona y otra vez. Es que mi abuelito, mi mamá, mi no sé qué, y no me apoyan. Y otra vez oramos, leímos la Biblia, ¿no? A la tercera vez dije, no, esto no está bien, ¿verdad? Y entonces volvió, ¿qué cree, hermano? Que mi abuela, digo, a ver, vamos por partes. ¿Quién es la cristiana en ese hogar? No, pues yo. ¿Quién es la que debería de apoyar en lugar de buscar apoyo? Porque ahora tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora tú tienes a Dios de tu parte. ¿Quién debería de ser el apoyo de esa familia y no la que esté buscando el apoyo? No, pues yo. Pues haz eso, mi reina, le dije. Pídele a Dios que te ayude, no a buscar el apoyo de tu familia, sino a apoyar a tu familia. No sé por qué no volvió a regresar. Porque nos gusta el camino fácil, hermanos. Es más fácil hacernos las víctimas que entender que tenemos una gran responsabilidad si somos los cristianos en nuestras familias. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque tú nos alcanzaste, Señor, a nosotros sin merecerlo, sin ser nadie, Señor, más que unos pecadores. Tú nos has alcanzado. Ahora, Padre, Señor, que seamos luz ahí en nuestros hogares. Que si en nuestros hogares hay un esposo inconverso, una esposa inconversa, hijos inconversos, Señor, que nosotros seamos la luz en ese hogar. Que nosotros podamos dar ese testimonio sin palabras de una conducta afable, de una conducta correcta, Señor, de una conducta de servicio ahí en nuestro hogar. Gracias, Señor, porque tu promesa es que la gente de nuestro hogar ha sido apartada por ti. Porque tu promesa es que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Porque tú has apartado a esa gente, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a la gente que está ahí en nuestro hogar. Tú la has apartado para ti, Señor. Y nos vas a usar a nosotros para ello. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para hacer esto. Que nos des sabiduría para vivir de esta manera. Que nos des sabiduría, Señor, para caminar contigo. Y que la gente de nuestro hogar crea en ti, Señor, y se entregue a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos.